Continuamos en sesión abierta, nos está visitando el doctor Porfirio Acuña, él es abogado constitucionalista, además juez de garantías de la provincia. Doctor, gracias por visitarnos. Gracias a ustedes por invitarme. Muy buenas noches. Bien, justamente hablábamos con el diputado Carlos Molina, y que ya viene siendo diputado desde el año 2015, sigue su mandato hasta el 2019, sobre la necesidad de tratar algunos temas estratégicos, proyectos que se encuentran en la legislatura, que han tenido tratamiento. Uno de ellos, el más importante de todos, es el proyecto de reforma constitucional, y usted, como un experto, queríamos, claro, conocer su opinión, primero sobre la necesidad de la reforma, que me anticipo a opinar que es favorable, pero además sobre el proyecto que se trató en la Cámara en la legislatura, que fue presentado por el gobierno, por el Poder Ejecutivo. Bien. En principio tengo que decirle que yo soy uno de los que, desde mi ámbito, del ámbito académico, más sostuve la necesidad de la reforma. He señalado en varias oportunidades la necesidad de la reforma por una cuestión de civismo y por una cuestión de la necesidad de la República de actualizar nuestra Carta Magna, de tal manera que esa es la posición originaria, ¿no es cierto? Yo entiendo que el año que viene Catamarca va a tener una constitución de 30 años. La última reforma fue en el año 1988, y en esa época Catamarca pasaba a integrar el constitucionalismo moderno, con una constitución moderna, pero ha pasado el tiempo. Después vino la gran reforma del 94, que marcaba un paradigma total y absolutamente distinto, en función de los tratados internacionales y toda esa gran movida internacional que hubo. Y ya comenzaba la necesidad de la reforma, no solo de Catamarca, sino de todo el país. Y que muchas provincias siguieron el mismo camino, ¿no es cierto? Y creo sinceramente que no hay ninguna posibilidad de no estar de acuerdo con la reforma. Toda reforma constitucional implica un progresismo importante, desde el punto de vista de la República, desde el punto de vista democrático y desde el punto de vista del crecimiento de las instituciones. Así que esa es mi primera impresión, que tengo que decirlo, ¿no? Después, obviamente, a mí me interesan otros temas. No conozco con precisión cuál fue el proyecto originario que abría la apertura de la reforma. Sé que no pudo avanzar lo suficiente, lo lamenté mucho, pero creo que Catamarca merece una reforma constitucional, por su historia, por su avance, por su progreso, y por lo que significa como una provincia importante del noroeste argentino. En lo estrictamente del Poder Judicial, digamos que es su ámbito de competencia y de trabajo diario, ¿cuáles deberían ser los ejes concretos que usted observa deben modificarse? Mire, en el punto de vista, no solo desde el punto de vista académico, porque yo tengo algunos años en la académica, y venimos notando la necesidad, la imperiosa necesidad de darle estatus constitucional al Ministerio Público. El Ministerio Público de Catamarca tiene serias falencias en su funcionamiento y en su situación institucional. Fundamentalmente es un Ministerio Público que integra el Poder Judicial y que, además de integrar el Poder Judicial, no tiene autonomía. Esto es, el Ministerio Público hoy integra la jurisdicción conjuntamente con la defensa pública y con la acción, de tal manera que ahí se produce un anacronismo institucional grosero desde el punto de vista de lo que significa el Ministerio Público en una república. Y entonces creo que ese debe ser un importante avance, como lo hizo la reforma del 94. Hoy escuché decirlo a los que disertaban anteriormente, que hablaban, ¿no es cierto?, del Pacto de Olivos, del Pacto de Coincidencia.
Y el Ministerio Público precisamente fue uno de los elementos esenciales, como también el Consejo de la Magistratura, para el pacto de Alfonsín Menem, para llegar en las coincidencias mínimas de aquel núcleo famoso del Pacto de Olivos. Y me pareció interesante lo que decía anteriormente el diputado Molina, diputado, ¿no? Sí, diputado. Sí, sí. Cuando hablaba del rememorar un poco el pacto, más allá de los antagonismos políticos, cerrar filas sobre un paquete de coincidencias mínimas para que Catamarca pueda tener su reforma. Yo quiero señalar, me parece que ese es un dato importante, el Ministerio Público. Hoy el Ministerio Público no está funcionando bien, lamentablemente, y no aparece no aparece con su funcionalidad institucional que le corresponde. Y evidentemente al no tener estatus constitucional e integrar un poder, es decir, mezclar la jurisdicción con la acción y con la defensa pública, es, digamos, muy anacrónico. ¿Y tiene que ver con la falta de recursos, de personal? ¿Cuál es la falencia, digamos, de que no funciona sin duda, al 100%? Siempre la justicia siempre requiere recursos. Yo creo que es el poder que menos recursos tiene. Desde y que encima los van a reducir según las últimas medidas anunciadas, ¿no? Esta famosa reforma judicial que está en tratamiento. Y bueno, ahí sería más complejo todavía. Sí. Mucho más preocupante. Pero más allá de eso, por lo que representa institucionalmente el Ministerio Público, tiene que ser similar al 120 de la Constitución Nacional. Que sea un órgano extrapoder, que no dependa de ningún poder, que tenga autarquía financiera y autonomía funcional, ¿no es cierto? Y que tanto el Ministerio Público como la defensa pública sean independientes de cualquier otro poder. Porque así se garantiza un poco la imparcialidad y objetividad de ese funcionamiento, de ese instituto que tiene que funcionar en función del modelo de proceso penal que queremos los argentinos. Claro. Un sistema acusatorio, ¿no es cierto?, que determine las garantías mínimas para todas las partes, no solo para el imputado, sino también para la víctima, con un tercero imparcial e imparcial definiendo las grandes cuestiones del proceso. Pero parece ser que esta independencia de los tres poderes que tanto se anhela, ¿no?, en un país como Argentina prácticamente no existe o nunca llegó a concretarse. La independencia de los tres poderes, como dice la Constitución, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. ¿Qué opina usted de esto? Siempre como que está relacionado o ligado al poder político. Que hay interferencias, claro, entre poderes. Bueno, sí, bueno, ese es... obviamente que históricamente siempre hubieron desvíos, ¿no es cierto? Sí. La república es otra cosa, pero tampoco el pesimismo nos tiene que llevar a desconocer las instituciones. Digamos, yo estoy hablando del Ministerio Público como una institución extrapoder, para que no dependa del Poder Ejecutivo, ni del Poder Judicial, ¿no es cierto?, ni del Poder Legislativo. Porque ¿qué es lo que pasa con el Ministerio? Es el dueño de la acción penal pública. Y al ser el dueño de la acción penal pública, es el sujeto que va a llevar adelante, ¿no es cierto?, la responsabilidad de todos los funcionarios públicos y de todas las personas en general. Respecto del Consejo de la Magistratura, el darle rasgo constitucional en la provincia también es un anhelo, ¿no? Bueno, el Consejo de la Magistratura, como ustedes saben, se ha creado por ley, una ley, digamos, un poco atípica. El nacimiento fue un nacimiento también anacrónico y está funcionando, pero de cualquier manera no forma parte de la Constitución. Y yo creo que hay que darle un estatus constitucional también al Consejo de la Magistratura y analizar la composición de sus integrantes, es decir, de qué manera pueden funcionar para que no tenga el predominio siempre del poder político, no solo en el Consejo de la Magistratura, sino también en el jury de enjuiciamiento. Y hay un tema que a mí me preocupa mucho como académico. Ninguno de estos dos institutos cuentan con
los académicos. Teniendo nosotros una universidad importante como es la Universidad Nacional de Catamarca, no está previsto que integren los académicos de nuestra provincia estos institutos que deberían estar. Eso la ley no lo contempla. La ley no lo contempla. Sí podría incluirse ahora cuando si se le da rango constitucional. Si se le da rango constitucional, obviamente que se puede incluir la integración de los académicos, pero me parece que una visión académica es importante, sobre todo cuando tenemos una universidad importante que ha crecido significativamente en toda la región. Claro. Así que me parece que esos son los datos que habría que destacar e insistir en esto. No es menor lo que pretendemos, es una cosa importante para la República y para la provincia. Cuando la gobernadora anunció que iba a enviar el proyecto de ley a la legislatura, también abrió una instancia participativa. ¿Usted tuvo oportunidad de tener esa participación allí o después en el ámbito legislativo cuando el proyecto ya había ingresado? No, nosotros tuvimos algunos encuentros en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Catamarca, donde habíamos propiciado desde la Facultad de Derecho la necesidad de la reforma, prácticamente con una visión mayoritaria de todos los docentes, de todos los que integran los claustros de la Facultad de Derecho. Eso fue importante, ¿no es cierto?, porque habíamos marcado un lineamiento casi de manera automática, digamos, y después no pudimos, por lo menos creo que creo que el decano participó de una reunión que se hizo a nivel provincial o a nivel legislativo, pero después creo que se cortó un poco y ahí quedamos. Pero creo que hay que retomar la iniciativa. La oportunidad sería entonces este año que viene, que no es, digamos, año político, donde no va a haber elecciones ni legislativas ni para cambiar los ejecutivos, sería un año muy propicio, no solo para aprobar la ley, sino también para enriquecerla con todos los aportes, ¿no? Sin Habría duda que pensar un mecanismo de participación. Yo creo que sí, además tenemos mucha gente importante que trabaja en estos temas. Tenemos juristas importantes de nuestra universidad, tenemos políticos también. Que por ahí se busca en otro lado teniendo a la gente especializada acá, ¿no? En serio, ¿no? Qué sí. contrasentido eso, a veces ocurre eso, la verdad que sí. Fíjese, casualmente, mire qué bien que lo hace usted señalándome eso. Cuando en el Consejo de la Magistratura se designan los técnicos que van a tomar los exámenes a los postulantes, traen juristas de otras provincias. Cuando nosotros tenemos una universidad con juristas importantes también, y destacados, y sin ninguna necesidad de andar buscando otros profesionales de otros ámbitos. Mi última pregunta, por lo menos por mi parte, tiene que ver con las declaraciones del doctor Miguel Ángel Contreras, que va a asumir como juez federal el próximo miércoles. Él habla de un aumento de la insatisfacción popular con respecto a la justicia. ¿Usted está de acuerdo con esto? Un aumento de la insatisfacción popular. Sí. Acá hay mucho descreimiento de la justicia. Lo conozco al doctor Contreras, me parece que es un hombre probo y me alegro mucho que ha llegado a un cargo merecido, me parece que es importante. Eso lo digo al margen porque lo conozco y lo aprecio. Sí. Sé de su probidad. Pero es cierto, es probable que la gente no esté de acuerdo con el accionar de la justicia. Es decir, es que la justicia es así. Para la justicia no hay empate, siempre hay uno que gana y otro que pierde. Pero lo que pasa es que la conflictividad de la sociedad también ha aumentado de manera importante. Y hay un paso que también la gente se olvida. La justicia aparece con posterioridad al delito. Antes tenemos que trabajar nosotros la seguridad ciudadana y la seguridad pública. La seguridad ciudadana y la seguridad pública es un problema fundamentalmente del poder de policía del gobierno provincial, ¿no es cierto? De la Secretaría de Seguridad, digamos que es la competencia. Y la prevención le corresponde al poder de policía. La justicia aparece post delito, después, a los fines de la sanción.
nosotros no estamos antes. Y entonces, bueno, conceptualmente la gente mezcla un poco, la gente profana no tiene por qué saber esos vericuetos que tiene la organización, ¿no es cierto? Pero también debemos hacernos cargo que tenemos serias falencias en la justicia también. Claro. Es cierto que también hay puntos oscuros, como en todos los organismos y en todas las instituciones, pero lo que sí también quiero destacar, que así como hay algunos puntos, trabajamos con muchas necesidades. Sí. Trabajamos con muchas carencias. Necesidades, con carencias importantes desde el punto de vista edilicio, desde el punto de vista... Hacemos un gran esfuerzo y creo que es la provincia cuyos integrantes del Poder Judicial son los que menos ganan en el país. Es decir, los sueldos son los sueldos más inferiores que tiene el país y con el presupuesto, el mínimo presupuesto también dentro de todas las provincias del país. Eso también es bueno que sepa la gente, ¿no es cierto? Está bien. Muy bien, doctor, le agradecemos la visita aquí a Sesión Abierta. Bueno, gracias a ustedes, gracias. Bueno. muy amable. Última pausa en Sesión Abierta, ya volvemos.